ikusia, amairugarren puntua, Partido Popular udaltalde politikoaren proposamena gaia terrorismoko biktimei omenaldia eta miaketari buruzkoa. Punto número 13, proposición presentada por el Grupo Político Municipal Partido Popular relativa al reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo. Lehenengo eta behin onartu behar da proposizio hau aztergai zerrendan sartzea. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Gero bildu da talde politikoak emendakin bat aurkeztu du. Gai horri buruz azaldu denez, baldin eta onartzen bada, edukia proposamen agirian jasoko da, egun idatzirik dagoen modua eta horren ondoren bozketa egingo da. Aldaketa agirian bertan agertuz baztertzea erabakitzen bada, proposamen agirian bozketa egingo da. Sinatzaileak aurkeztu zuen bezala eta sor daitezken parte hartzen ondoren. Por parte del Grupo Político Municipal Bildu se ha presentado una enmienda que en caso de ser aceptada se incorporará lo que es a la totalidad. Osoko zuzenketa da. Pasándose a votar esta en la forma que se ha quedado redactada como consecuencia de la incorporación de la enmienda. Y si fuera rechazada se pasará a la votación del documento de propuesta. Entonces, primero, Berta. Sí. Primero que Berta lea la proposición, luego que se lea la enmienda y lo primero que se debe hacer es votar la enmienda. Sí. O sea, Begoña, leo lo primero la proposición antes de la enmienda. Sí. Y luego hay que ratificar la inclusión. El 14 de julio de 1983, 3 disparos de pistola acabaron ayer con la vida del Policía Nacional Manuel Francisco García San Miguel, adscrito al parque móvil de la Comisaría de Guecho en un atentado terrorista, registrado a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Sopelana, Vizcaya. Ahora paso a leer la moción. El terrorismo desgraciadamente ha marcado la vida de muchas personas durante las últimas décadas en nuestro país. La actividad criminal ha sido la principal señal de identidad de ETA, provocando grandes dosis de dolor y de sufrimiento. La vulneración sistemática de los derechos y libertades sobre el conjunto de los ciudadanos ha sido su práctica habitual, siendo su principal expresión la conculcación del derecho a la vida. La Ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo establece en su artículo 5.3 que como medidas reparadoras, las medidas reparadoras comprenden igualmente el impulso de un conjunto de actuaciones públicas destinadas a proporcionar a las víctimas una satisfacción moral y restablecer públicamente su dignidad, reputación y derechos. Se promoverá de manera consensuada con las propias víctimas y con sus asociados, en su caso, la realización de ceremonias de homenaje a la erección de monumentos conmemorativos, las iniciativas a nivel local que busquen el reconocimiento y la empatía con las víctimas del terrorismo. Nuestro municipio lamentablemente no ha vivido ajeno a esta cruda realidad y la barbarie del terrorismo se ha hecho sentir también aquí de la forma más trágica posible. Tras años de olvido por parte de las instituciones, entendemos que en cumplimiento de lo aprobado por el Parlamento Vasco, es hora de que realicemos un merecido reconocimiento por parte de esta institución a quienes más han sufrido. Es hora de saldar deudas pendientes desde el ámbito institucional. Es hora de reconocer a quienes han sufrido el terrorismo en primera persona y es hora de ofrecerles cuanto menos un sentido homenaje por parte de quienes representamos a la ciudadanía y lideramos las instituciones. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Sopelana acuerda realizar un homenaje y un reconocimiento a las víctimas del terrorismo asesinadas en el municipio en cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo. Segundo, el Ayuntamiento de Sopelana acuerda para el citado reconocimiento solicitar la colaboración y la participación de sus familiares.
Orain bozkatu behar da proposizio hau gai ordenean sartzea. Beraz, proposizio hau gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Euskal Herria, Euskal Herritarrak, hamarkada bizi izan gara zio politikoek eragindako indarkeriaren erdina. Biolentzia horrek samindura eta oinase handia eragin du Euskal Herritarren hainbat denen belaunalditan. Heriotza kopurua handia sortu du, bai eta kalte fisiko, psikologiko eta ekonomikoak ere milaka pertsonengan. Aieteko konferentzia bezalako ekimenen eskutik irekitako garai politiko berrian urratsak egiteko, indar politikook derrigorrezkoa dugu indarkeria politikoa gure herrian sortutako biktima guztiak aintzatesteko ekintza pluralak sustatzea, baita instituzioetatik ere. Proposamena da indarkeria politikoaren gure herriko biktima guztiak aintzatesteko omenaldi bat egitea, eta bi, ekimen hori udal administrazio, langileria eta herritarren segurtasun batzordearen bidez bideratzea. Hartara, entzunak izatea eskatzen duten sopelostar edo ekimen honen sedearekin lotura izan dezaketen pertsona guztiei bertan entzunak izateko eskubidea emanez. Bi testuak nahi gainean daudela, eztabaidatzeko momentua da. Beraz, berta, zerbait esateko? No, yo sigo insistiendo y yo no acepto la enmienda. ¿Qué acepta, perdón? No, yo no acepto la enmienda que hacéis vosotros. Teresa? Pues me gustaría haberme escrito, la verdad, estoy muy bien. Gracias, muy cosa. Bai. Baina ez dagoen pasata? Sí, pero en castellano no se algo. Ja. Rogaría, por favor, que para mayor claridad en asuntos delicados como este no tengamos que vernos obligados a escuchar la traducción y si podéis leerlo en los idiomas, no tampoco, pero supone mucho esfuerzo. Para otra ocasión les lo agradeceríamos. Gracias. Bereitzako ditu. Ez da beraz izan da, bai? Teresa, zerbait esateko? Ez da eta zuritzan da, ez dakit zerbait daukasun esateko. Ez. Leire? PP aurkeztutako proposizioan abstenituko gara, baina gure mozio propioa aurkeztu dugu, moción de urgencia moduan. Baina hori, aurkeztu momentu batean. Baina da, horrekin agazionatuta da. Orain ez da momentu. Ez da salduko mozioa dinot guk, mozio alternatibo bat aurkeztuko dugula, eta horregatik abstenituko gara PP aurkeztutako horrekin. No, por cuestión de orden, cuando se vote cada una de las proposiciones se argumentará el voto, ¿no? Cuando se vote la proposición de Berta, cuando vayamos a votar, habrá un turno de palabra indicar el sentido del voto. Cuando se vote la proposición del PNV igualmente, cuando se vote la proposición de Bildu, con todas al tiempo. Es que no, es que esto es una enmienda. Sí, el PNV lo que ha presentado es una moción de urgencia que se tratará después. Exactamente, cada una tendrá su turno correspondiente. Sí, bueno, ahora se presenta una enmienda del Grupo Bildu y sobre una proposición del Partido Popular. Entonces, o bien se vota la enmienda, bueno, se tiene que votar la enmienda y antes hay un turno de intervención. ¿Qué es esto? Entonces vamos a votar la enmienda que presenta Bildu. Ahora lo que hay que votar es la enmienda que presenta Bildu. Si se acepta esa enmienda como es a la totalidad, ya no va a haber turno de intervención para votar la proposición del Partido Popular. Entonces quizás sea conveniente
hablar de las dos cosas. Bien, bueno, pues Digo porque si se acepta la enmienda de YouTube, luego ya no lugar a lo siguiente. bueno, pues si vamos a hablar, si vamos a tratar ahora la enmienda que presenta Bildu, nosotros no estamos de acuerdo con que la Comisión Informativa Municipal de Administración Personal y Seguridad Ciudadana sea el foro. Ya quedó claro en su momento, y así lo hemos hecho constar en varias ocasiones, que de acuerdo con la legislación, las comisiones informativas solo se componen de los miembros de la corporación, que se haya decidido en las distintas negociaciones cuál es la participación de cada uno en su porcentaje. Hemos hecho una excepción, y así también lo hicimos constar, que hacemos una excepción en la de personal porque por tradición se venía haciendo en este ayuntamiento, y aún así creímos que era lo más acertado y lo más correcto separar la de seguridad ciudadana de la de personal, con el fin de que no se mezclaran los asuntos. Y por esa razón de tipo práctico no estamos de acuerdo que ninguna persona ajena a la comisión venga a la comisión de seguridad ciudadana y personal, y pues tampoco estamos de acuerdo en algunos términos que se utilizan, y por esa razón vamos a votar en contra. Erasoren egin duguna da. Gaurko egunean Bilduk biktima guztiak izan nahi ditugu gogoan. Indarkeria ororen biktima guztiak izan behar dira aitortuak eta erreparatuak. Desberdinen arteko elkarbizitza eraikitzeko beharrezkoa da guztion artean eraikitako memoria erdiestea. Pertsona guztien eskubideak errespetatuak eta defendatuak izango diren jendartea eraikitzeko. Euskal Herrian bake justua eta iraunkorra eraikitzeko ezinbestekoa da biktima guztien aitortzea egitea. Orain arteko biktimen mailaketarekin amaituz. Era berean ezinbestekoa deritzogu sufrimendu guztiak onartu eta zauriak sendatzeko konpromisu eta borondatea erakustea. Biktima orori eta ondorioz gizarte osoari zor zaion egia, aitortza eta erreparazioa bermatuz. Eragindako mina erreparatzearen beharra ezinbestikoa deritzogu. Mota guztietako neurriak ezarri behar dira horretarako, baita politikoak. Zeintzuk indarkeriaren erabilerak eragindako egoeraren errepikatzea eta eskubideren urraketa egoerak gertatzea eragertziko duen. Biktima orori egiaren ezagutza zor zaio. Gizarte justu eta baketsua lortzea izango da indarkeria guztien, biktima guztien memoriarako benetako testigintza eta bermea. Elkarbizitza lortzea eta elkarrenganako errespetua dugu helburu. Pertsona guztiek beren eskubideak bermatuak eta errespetatuak izango dituzten gizartea dugu helburu. Eta bide horretan, Bilduk deritzo gatazka politikoaren behin betiko gainditzea izango dela giza eskubideen urraketa egoerarik berriro ez gertatzeko bermerik onena. Eta horretarako ezinbesteko tresna dugu elkarrizketa. Gazteleraz irakurriko nire egiten bertzioan ebaizu. Gazteleraz irakurri dezak. En el día de hoy, Bildu quiere recordar a todas las víctimas de todas las violencias. Tienen que ser reconocidas y reparadas las víctimas de todas las violencias. Es necesaria la construcción de una memoria entre todos y todas, para lograr así una convivencia entre diferentes. Para la construcción de una sociedad donde se respeten y defiendan los derechos de todas las personas. Es necesario el reconocimiento de todas las víctimas para la construcción de una paz justa y duradera en Euskal Herria. Y terminar con la clasificación de víctimas. Hacemos un Asimismo, consideramos necesario el adoptar compromisos y mostrar la voluntad para el reconocimiento de todos los sufrimientos y para cerrar las heridas, garantizando así la verdad, el reconocimiento y la reparación que se les debe a todas las víctimas y a la sociedad en general. Consideramos necesario reparar el dolor causado. Para ello se deben adoptar medidas de todo tipo, también políticas, que evitarán que se repitan las situaciones originadas por la utilización de la violencia y las vulneraciones de los derechos. Se les debe a todas las víctimas el conocimiento de la verdad,
La consecución de una sociedad justa y pacífica será el verdadero testimonio y la verdadera garantía para la memoria de todas las víctimas de todas las violencias. Nuestro objetivo es la consecución de la convivencia y el respeto mutuo. Nuestro objetivo es la consecución de una sociedad donde se garanticen y respeten los derechos de todas las víctimas. En este sentido, Bildu considera que la mejor garantía para que no se repitan las situaciones provocadas por las vulneraciones de derechos humanos es la superación definitiva del conflicto político y para ello el diálogo es una herramienta fundamental. Eta hori esan da, lehenengo eta behin lehen esan dugun moduan, emendakina bozkatuko da, lehenengo hori egingo dugu. Beraz, emendakinaren aldeko bozkak, kontrako bozkak, beraz, honen ondorioz, orain jatorriko testua bozkatu egingo dugu. Beraz, jatorrizko testuaren aldeko bozkak. Ia, a ver, hemen gauz. Hori da, jatorrizko testua bozkatzen ari gara, bai? Beraz. Jatorrizko, bertak aurkeztutako testua bozkatzen ari gara orain, jatorrizko testua. Hori da. ¿Puedo tomar la palabra, por favor, antes de votar? Sí. Es una pequeña matización. La propuesta del Partido Popular vamos a votar a favor, pero quisiéramos hacer una puntualización. Creo que no es muy leal por parte del Partido Popular la frase que dice tras años de olvido por parte de las instituciones. Creo que el Partido Socialista ha demostrado por activa y por pasiva a lo largo de todas las instituciones que participa que ha estado siempre con las víctimas. Y esto no es muy real. Hemos gobernado en España, hemos gobernado en Euskadi, en muchos ayuntamientos y no creo que se pueda decir que hemos tenido años de olvido. Por lo demás, del contenido, salvando esa... Vamos a votar. ¿Sí o no? Cuando se habla de olvido de las instituciones, se está hablando de las instituciones. Concretamente aquí, el Partido Socialista ha gobernado una legislatura. Ha habido muchísimos años de otro partido que ha gobernado muchísimos años y sí ha habido en esos momentos olvido de las instituciones. Orain bai, bozkatu egingo dugu jatorrizko testua, bai? Beraz, jatorrizko testuaren aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado.